¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Sí, todo ¿Qué tranquilo. ha traído para hoy? Hoy tenemos las internas de la primera junta. No, justo interna, en un año electoral. Pero También ya podría- en la primera junta ya había interna. Uf, No me demasiadas. diga, Sí, no sí, me digamos diga. que es el comienzo de lo que técnicamente se conoce como puterío. No. Puterío, digamos, en el gobierno, ¿no? Claro, En este caso, en la primera junta ya había puterío. uf, No me diga. había muchos bandos, estaban todos locos. Sí. Estos muchachos, asumieron un 25 de mayo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Nada menos. ¿De qué año? De 1810. 1800. Con la Revolución de Mayo, o sea, se conocían, no eran amigos algunos. Claro, claro. Por ejemplo, Belgrano y Castelli eran primos. Belgrano y Castelli eran familia. Familia, digamos, ¿no? Sí. Teníamos 4 abogados, Paso, Moreno, Castelli y Belgrano, Mire usted. 2 militares, Saavedra y Ascuénaga, 2 comerciantes, Mateu Larrea y un clérigo, Mire. Manuel Alberti. Así que ahí tenemos el comienzo de la patria. Ya estaba lleno de abogados, clérigos, comerciantes ahí fue y la militares. cagada, ¿no? ¿no? El promedio de edad más o menos 43 años. 43 años. ¿no? ¿eh? Por supuesto, el presidente de esta primera junta, Cornelio Saavedra, Cornelio Saavedra. era un próspero comerciante que había llegado a ser militar, tenía 50 años, de una familia acomodada, de la élite de Potosí, ¿no? Minera, digamos, se había casado con su prima hermana María Francisca Cabrera y cuando enviudó se unió con Saturnina Bárbara de Otálora. Mi Saturnina Así, Bárbara. también de tenía Otálora. mucha plata esa familia. Claro, una familiar, sí. Nunca, Así que- nunca se va a casar con. Mire. Claro, mire. En fin, siempre era patricio, ¿no? Era patricio, el claro. jefe del regimiento de patricios. Ujú. Y vivía en la actual calle Reconquista, entre Corrientes y Lavalle. Mire usted. Cuando se lo nombró, quiso justificarse, ¿no? Sí. Como que me obligaron a ser presidente. Mire ¿no? usted. Él dijo, ¿no? Hizo la gran Alberto, digamos. Acá Mire. y dijo, dice en su biografía, solicité al tiempo del recibimiento se me excusase de aquel nuevo empleo, Mire usted. no solo por la falta de experiencia y de luces Sí. para desempeñarlo, Mire, ya se daba como que él ya no tiraba tenía. abajo, ¿no? Como Sarmiento, ¿no? Que un día se enteró, che, te Sos postulan presidente. sos presidente. Pero no sé si yo quería, bueno, no importa, sos presidente. Entonces él dice, bueno, también, porque habiendo tan públicamente dado la cara en la revolución de aquellos días, Sí. no quería se creyese, había tenido el interés particular de adquirir empleos y honores por Mire, aquel medio. el tipo no quería laburar. Lo obligaron. Tipo no quería laburar. Lo empujaban incluso para me que- obligaron a tener empleo, algo así. dijo, Claro, ¿no? don Cornelio pase por... yo no estoy tengo... bien, yo así para soy esto, tengo, un comerciante exitoso, hago lo no me quiero meter Nah, en y líos. bueno, y ahí lo metieron, ¿eh? Y fue Pero por otro lado, fíjense, ¿Qué? el gobernador de Montevideo, don Javier de Lío, realista, enemigo, decía que Saavedra en realidad era un zorro astuto. La ambición más desenfrenada encubría desde esta supuesta humildad. ¿no? el de Y bueno, Montevideo era bravo. era bravo y los miraba ahí El como hombre, desde claro, el claro. gran hermano, digamos, Claro. veía como... Él no sé, estaba del otro lado del charco, él. sí, estaba ahí Claro. ¿Y resistiendo. qué opinaba? ¿Qué opina de allá? Y Es como de- que ahora ¿Qué se mete? el que tienen ahí en calle Uruguay Po. se mete, ahora, claro, opina, ¿no? Ya Esta era cosa una de, costumbre eso claro, de, ya, mira estos argentinos, mira lo que hacen. ya viene de allá, ¿no? Claro. Claro. Estaban todos los ingredientes, si lo Sí, pensamos sí, un poco. claro. Ya viene de esa época, ¿no? Exactamente. Mire usted, bueno. Y ahí comienzan las grandes picas. La pica entre Moreno y Sarmiento. Y Saavedra, perdón. Saavedra. Fíjense que Moreno era un abogado de 31 años, ¿no? Que había estado al borde de la muerte por una viruela. Y cuando viajó a Chuquisaca ya sufría de reumatismo, ¿no? Él Joven, estudió, ¿no? 31 años, reumatismo. estaba hecho pelota. Sí, antes sí. de ser famoso, Ya, digamos, ¿no? estaba, mire. Se descomponía muy a menudo. Pobre. Los médicos le tenían indicado cuidarse con las comidas, Claro. como a nosotros, que nos tienen medicados. Bueno, nosotros le decimos, gordo, dejá de comer. Baja un cambio. Claro. Y bueno, y Mariano Moreno tuvo una actividad frenética en la Opa, primera sí, junta, sí, ¿no? claro, sí. Dicen que durante el Cabildo Abierto, previo a la revolución, ¿no? Sí. El día 22, permaneció parado en un rincón sin hablar. Mira, el astuto y viejo Temía que las cosas no salieran según lo planeado observador. y terminasen todos en la horca. Entonces, por si acaso, no dijo nada. Musarela, digamos, ¿no? O sea, mi compromiso llega hasta acá. Claro. muchachos. Yo vine, pero no me pidan más. Ahora después se Yo dio vine, vuelta. está la horca de medio.
No vaya a hacer cosas No vaya a hacer cosas que se enojen allá la madre patria, dijeron, ¿no? Claro, tenía mucho miedo. Claro. ¿No? Pero después dejó de tener miedo y se volvió muy fervoroso. Ah, mírete, claro, muy cuando vio que la revolucionario. horca estaba lejana, Ya dijo... está, dijo, vamos "No, con todo". Vamos con todo. Y ahí se convirtió en el más extremista de la revolución. Al ¿no? otro extremo. Ya. Los conservadores estaban con Saavedra, Sí. que era el caudillo militar, y él representaba el sector más revolucionario, más duro, ¿no? Era el secretario de gobierno y de guerra, ¿no? Soñaba con un sistema republicano, con una constitución. Claro. Por otro lado, se notaron las diferencias con Saavedra, que aludía a Moreno como el malvado Robespierre. No. Dice, recordando al mítico miembro de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Que decía va a ir, Saavedra era con cautela, tranquilos muchachos, vamos de a poco, pongamos primera, subamos la cuesta y Sí. vamos viendo cómo Claro. se desempolva todo, ¿no? Sí. Moreno trabajaba hasta altas horas de la noche No, pobre y volvía a su casa, que hoy estaría situada en Diagonal Norte y Florida, vestido de monje, vestido Mírate. como un monje, Ah, y en mira. sus bolsillos llevaba 2 pistolas amartilladas. Ah, pues tenía miedo. Iba calzado. Iba calzado porque dijo, esto es medio peligroso, ¿no? Entonces ahí comienzan las internas. En la Junta no todos vieron con buenos ojos que Saavedra se moviera con el carruaje que había pertenecido al virrey Cisneros. Claro, el Usó ese carruaje oficial. Salía en ¿viste? Infobae, era la tapa incluso. Claro, Infobae te arma una nota. Si Y llega a enterar de enseguida. esto... Y fíjense que además había unas Sí. quejas por la diferencia de sueldos. Ah, ya desde esa época, parece atención, ser ¿no? que cobraba menos él. Mientras don Cornelio, que se hizo ascender a brigadier, Sí. ganaba 8.000 pesos, 8.000 pesos. una fortuna para la época, los otros percibían apenas 3.000. Era muy poco. Hubo, bueno, algunos donaron su sueldo, Ascuénaga donó su sueldo, Sí. porque era comerciante, entonces tenía otros ingresos, ¿no? Claro, Era Ascuénaga. monotributista, entonces no había problema. Ascuénaga, esto lo ganó en... En una sentada, en un día. ¿Qué me Claro, habla de 8.000? claro. Pero bueno, estaba la pica, ¿no? Estaba la pica, sí. ¿Qué pasó? La mecha, digamos que explotó la relación Sí. entre Saavedra y Moreno, fue la victoria de Suipacha. Fíjense que ocurrió el 7 de noviembre de 1810. Entonces, en el cuartel de Patricios se organiza un festejo donde la figura central fue el propio Saavedra y su esposa, obviamente. Ay, sí, ¿quién no es? Y se cuenta que Moreno quiso entrar a la fiesta y lo para un patovica y le dice, no, acá los No, secretarios acá no, flaco, acá solo el presidente. Y Claro. ahí ya la vena, ¿no? Y acá hay- Muy feo. Pero mirá que yo soy Yo secretario. soy el secretario Claro. de guerra y de gobierno. Y de gobierno. No, No. acá no, secretario no. Solo Pero mirá, pero está ahí. se me está riendo en la cara. Están ahí. No pasás. No, vos no pasás. Moreno no. Moreno no. Durante los brindis, en este festejo, Claro. el capitán Atanasio Duarte, un poco bebido, No, Atanasio. brindó a la salud del emperador de América Upa, sí. y tomando una corona de azúcar, Carlos Bianchera. la quiso colocar en la cabeza de la mujer No, de Saavedra. no, como la mujer. Escándalo total. Claro. La vena así de Moreno, Sí. que el tipo va y dice, sí, Ah, sí. me voy a la oficina y te redacto el decreto de supresión de honores. Ay, Que sigue no incluso... existía el decreto hasta ese No, momento. él fue y dice, yo voy O sea, a laburar hasta vos- las 3 de la mañana Claro. y te voy a Vos le clavar un hiciste, decreto. ¿cómo le va a poner la copa en la cabeza a mi señora? Está loco, ¿verdad? Y ahí se enojó tanto Sí. que escribe esto, ¿no? A Era ver, las 5 de la mañana, A ver, fíjense. ¿qué escribe? Artículo 2. Habrá desde este día absoluta, perfecta e idéntica igualdad entre el presidente y demás vocales de la Junta, sin más diferencia que el orden numerario y gradual de sus asientos. Tercero, solamente la Junta reunida en actos de etiqueta y ceremonia tendrá los honores militares, escolta y tratamiento que están establecidos. Mire. Solo la Junta, no Solo. el presidente. Cuarto, ni el presidente ni algún otro individuo de la Junta, en particular, revestirán carácter público, ni tendrán comitivas, escoltas o aparato que los distinga de los demás ciudadanos. 5. Todo decreto, oficio y orden de la Junta deberá ir firmado de ella, debiendo concurrir las 4 firmas. Después, fíjense esto, se prohíbe en el artículo 8, se prohíbe todo brindis, viva o aclamación pública en favor de individuos particulares de la Junta. Si estos son justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos. Ellos no aprecian bocas que han sido profanadas con elogios de los tiranos. Uy, ahí ya venía cargando muchas tintas, ya Sí, iba sí. por el artículo 8. Sí, Pero sí. te tira un artículo 9. De pronto te dice, no se podrá brindar sino por la patria.
por sus derechos, por la gloria de nuestras armas y por objetos generales concernientes a la pública felicidad. Solo por eso, nada más. Y después te tira: toda persona que brindase por algún individuo particular de la Junta será desterrado por 6 años. Allá va Atanasio Duarte. Ahí nomás, 6 años. Y en el artículo 11, que es una rareza, es una legislación que menciona un nombre particular. Dice: habiendo echado un brindis don Atanasio Duarte, ya directamente lo menciona, lo escracha, Claro. con que ofendió la probidad del presidente, atacó los derechos de la patria, debía perecer en un cadalso. Por el estado de embriaguez en que se hallaba, se le perdona la vida, por esta vez. Ya lo quería matar, Pero se lo destierra perpetuamente de esta ciudad, porque un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país. Entonces, tremendo. Ahí tenemos, ¿no? Y esto se lo hace firmar a primera hora, ni bien llega de la borrachera, que no sabía ni lo que estaba firmado, le hicieron firmar también a Cornelio. A Cornelio, claro. Fue un momento duro, ¿no? Duro, claro, pero encima que no lo dejaban entrar... te hacen firmar un decreto que ni sabe lo que dice. Claro, porque vos no estabas, Cornelio acá no estaba ahí. No, Cornelio ni se enteró. Llega a la mañana, llega a la mañana a laburar, así que estaba meter el dedo festejando, pum, decreto de supresión de honores. De supresión de honores. Se acabó la joda, digamos, ¿no? Ese era... Te escribo el decreto en los peores momentos, digamos, ¿no? En caliente, ¿no? Algo que no hay que hacer, pero bueno. No, nunca hay que calentarse en política, claro. Esa es una lección que hemos aprendido, pero no es la lección de Mariano Moreno. Claro, bueno. Después, ¿qué le pasa a Mariano Moreno? ¿Qué le pasa? Bueno, en su momento él estaba en contra de la incorporación de los diputados del interior. Ajá. Para conformar la Junta Grande. Se opone a eso, hay una votación y gana el sector saavedrista que quería que se incorporen la gente del interior. Entonces renuncia Moreno, enojado, totalmente loco. Esto de federal las pelotas. Acá manda a Buenos Aires, claro. Juntos por el Cargo, etcétera. En fin, digamos que quedó ahí. Nos juntamos con los periodistas, me voy. Echó el portazo, ¿no? Echó el portazo. Y en ese momento lo mandan a Inglaterra en una misión diplomática. Mire usted. Pero nunca llega. Muere en el camino en circunstancias muy extrañas. No me digas. Y hay todas teorías. ¿Se cayó el avión? Más o menos, sí. Fíjense que el día que ya nomás tenía un hijito, ¿no? Que cumplía 6 años recientemente, vivían en una casa que hoy estaría en Florida de Bartolomé Mitre, y el joven Mariano Moreno había sido enviado por su padre para que estudiase para cura. Entonces ya le mandan, ni bien sale, le mandan un regalo a la mujer, ¿no? Y el día que parte a Inglaterra recibe un pequeño cofre que contenía un pañuelo negro, un velo y un abanico de luto, con una nota que indicaban que eran accesorios que se vería obligado a usar próximamente. Mire usted. La cosa se ponía peluda, ¿no? Claro, el de luto negro, ¿no? Claro. Ese es el primer problema que tenemos. Todavía no se había muerto, ¿no? Todavía no, ya lo está. Pero la cosa pintaba. Pero claro, el abanico de luto ya se había llegado, ¿no? Y ese regalito para la mujer, ¿no? Claro. Antes de que salga todo. El 24 de enero de 1800 eran bravos los muchachos. Eran duros, eran internas heavy, digamos. Eran bravos los Casi muchachos. Tan heavy como las de Pico Truncado, que terminaron ahí a los tiros. No me digas. En fin. Bueno, después de esto, Mariano Moreno se embarca, 31 años, se embarca en la nave de guerra inglesa Mistletoe, para desarrollar una misión diplomática en Inglaterra, ¿no? Lo recibe el capitán Robert Ramsay. Y, pero Ramsay no lo va a poder llevar a Gran Bretaña porque el viaje tiene muchísimos problemas, ¿no? Ahí estaban en el propio viaje, viajaban con él Manuel, el hermano, de 29 años, y Tomás Guido, de 22. ¿Y qué pasa? Ni bien parten, ya sentía que algo malo iba a pasar, Moreno, ¿no? No se sentía bien y dijo: no sé qué cosa funesta se anuncia en este viaje. Así. ¿Y para qué subió? Claro. La veía venir, pero igual se mandó al muelle. ¿Para qué subió? Hubiese esperado el otro barco. Tomate el que sigue. Que sigue, claro. Venía sin tanto. Digo yo, no sé, pero bueno, está bien. Venía con esto, con lo del regalo a la mujer. Sí, ya la cosa pintaba mal, ¿no? Sí. Después fue una navegación muy trabajosa por los vientos en contra que tuvieron, ¿no? Así que tuvo que moverse lejos de Montevideo, y según su hermano, Moreno estaba contrariado y deprimido, ¿no? Pasaba el tiempo leyendo y de golpe se enfermó, ¿no?
pero hay que recordar que era muy enfermizo. Entonces le piden al capitán que haga puerto en Río de Janeiro o en el Cabo de Buena Esperanza, pero se niega el capitán. Y le dice, lo que sorprende a su hermano Manuel es que sin su conocimiento el capitán le dio a Moreno un emético, es decir, un medicamento que se usaba para provocar vómitos, ¿no? Como para que se purgue. Y según Manuel, el capitán lo suministró imprudentemente y un poco de coté, ¿no? Y sin el conocimiento del hermano. Claro. Entonces, cuando el capitán lo hizo, estaba solo Moreno. Y ahí ya, ahí viene jodida la cosa. Sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, alimenta también esta teoría conspirativa que al poco tiempo, a las pocas horas, muere Moreno. Claro. y el capitán se compra 3 barcos más, ¿no? Entonces algo raro pasó. Pasó a tener una flota. Pero antes de morir, en la agonía, en el piso del estrecho camarote, les dio instrucciones a sus jóvenes secretarios sobre cómo debían manejarse en el destino diplomático. No paraba, o sea, el tipo, me estoy muriendo, pero te doy instrucciones. Número 1. Ustedes lleguen y hagan Artículo 1. Haga tal cosa y así. No me digas. También tuvo fuerzas para llamar al capitán y encomendarle el cuidado de sus acompañantes, ¿no? Lo había envenenado, pero no había cuídame a los pibes. Cuídame los pibes que ellos no hicieron nada. Y el capitán le cumplió. A mí me dijeron Moreno, ¿no? Los pibes estos que están con él. No. Tenía la lista incluso de Kill Bill, Moreno. Bueno. Y así, el hermano le solicitó al hermano que cuidase de su esposa inocente, y aparentemente sus últimas palabras fueron: viva la patria aunque yo perezca. Entonces, bueno, y ahí murió. ¿No? Fíjense, Moreno, que fallece en la madrugada del 4 de marzo de 1811 frente a las costas de Santa Catalina en Brasil. Bueno, lo velan al cuerpo en cubierta y a las 17 horas arrojan sus restos al mar envuelto en una bandera británica. Así terminan los días de Mariano Moreno. ¿Por qué una bandera británica? Porque el barco era británico, pero igual le podrían haber puesto una escarapela, una de French y Beruti. En fin, fíjense lo que son las internas de la primera junta, ¿no? Bueno, a la esposa le dieron una pensión de 30 pesos mensuales. No me diga. Y la asamblea del año 13 le otorgó una suma de 1.000 pesos, ¿no? Murió el 1 de septiembre de 1854 y su hijo Mariano, consiguió ejército, se enroló en el ejército, peleó en la guerra con Brasil, fue profesor de matemática y de física en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así que ahí tenemos la gran interna. ¿Qué lección podemos sacar de todo esto, no? Bueno, no hay que pelearse con Saavedra.